La siguiente participante es nuestra compañera Adriana Ayude, que ya participó en la primera edición de este concurso como una de las integrantes del grupo Soy California. En esta ocasión viene acompañada de Laura Barciela y Enoa Meal para interpretar a Bilal Hassani, representante de Francia en Eurovisión del año pasado, con la canción Rap. La canción es un alegato de libertad, a ser que se quiera seria lo diferente. Pretende motivar a las personas a aceptarse a sí mismas independientemente de los prejuicios y los estereotipos sociales. Aún así, con este significado quedó en el 14º puesto con 105 puntos. Dentro vídeo. Ahora sí, nos dejamos a Adriana Ayude como Bilal Hassani. Y Marta, creo que te toca, ¿no? Me gustó mucho la elección de la canción, es una canción muy, bueno, muy reivindicativa
y el vestuario me gustó mucho, el baile, la puesta en escena y la canción en sí, bueno, la interpretación, creo que en algún momento cuando tú tengas libre y yo, pues unas clases de francés te vendrían genial. Con la cara de buena que tiene Marta, pasa. Que le acabamos de comer. Y la sale. Hasta ahí la valoración. Pepe. En primeiro lugar, eu como non sei francés, gustoume moito, gustoume moito que fostes por agora as únicas que seguistes o estilismo do vídeo e a interactuación entre vos, o sea que vos felicitamos por iso, vale? Moi ben. Bueno, Adrián. Mira, aquí la compañera Laura, cuando venga agarrados aquí. A Laura le voy a dar, pero a Adriana la voy a felicitar. ¡Oh! Increíble, porque ya te presentaste más veces, a tu cara me suena y creo que has evolucionado mucho. Me ha gustado. Muchas gracias. Es que vale que le pusiste. Eso se podía mejorar bastante. Pero... Ya me parecía a mí que Verónica hiciera una crítica positiva entera. Laura le puso sus ganas, pero bueno, lo suyo que es el baile. Va por otras facetas de la... Como la canción es un arrebato a la libertad de expresión, nosotros pensamos que daba igual la forma en la que bailara, porque el baile es una forma de expresión y podía demostrar... Y acabas de comer un zasca por la boca. ¡Zasca! Así, no la viste, tra. Y libre fue. Eso, todos conscientes de que fue libre. Sí, Y sigue, insiste. Lo reconocemos. Insiste. Ahí lo tenemos. Bueno, yo voy a decir antes de que se vaya, que es casualidad también, pero la única persona que participó en la gran final de Tu cara me suena, en las 4 ediciones que llevamos, es Ainhoa Amear. En 3 ocasiones como intérprete y hoy como cuerpo de baile, pero también es importante felicitarla porque es una cosa bastante complicada, porque por ejemplo Adriana se presentó más veces pero no consiguió llegar a la final, pero con el Bilal Hassani aquí la tenemos. Fuerte el aplauso para Bilal Hassani y continuamos, llevamos ya 3.